Hola amigos del Salvador.com, soy Ricardo Ablar, editor de política del diario de hoy. La madrugada de este martes aprobaron en la Asamblea Legislativa 3 decretos bastante polémicos. Para evaluar estos y las acciones en general del gobierno durante esta crisis del COVID-19, vamos a platicar con el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz. Para empezar, hablemos de la última plenaria que terminó recientemente. Se aprueba una ley de cuarentena nueva, se aprueba un endeudamiento por 1.000 millones más y una ley de empleo. La primera pregunta es ¿por qué el FMLN no se suma a estas iniciativas? Bueno, Ricardo, este ha sido un amanecer oscuro. Va a quedar registrado en la historia por muchos años. Y es lamentable, sobre todo porque se confirma que al presidente y a su grupo solo le interesa concentrar poder por encima de las leyes. Solo le interesa concentrar la mayor cantidad de recursos para ser manejados de manera discrecional y con muy poca, pero con muy poca transparencia. En realidad, lo que hemos tenido esta mañana es un rompimiento creciente del marco institucional por parte del presidente y del gobierno nacional. Lo que hemos tenido ahora, en realidad, es un esquema donde se está traduciendo un mayor nivel de confrontación, de descalificación y sobre todo de un procedimiento y un método que hace muchos años había venido siendo superado, que es el método de la mentira, de la presión, de la desinformación, del chantaje, para tratar de alcanzar un propósito por encima de, es decir, aquí aplica bien aquel término, vea, que el fin justifica los medios y desde nuestra perspectiva no se vale. Lamentamos que el día de ayer y ahora diputados de las distintas fracciones hayan caído en ese juego. Tú sabes que lo que ayer se aprobó, especialmente 2 instrumentos legales, uno de ellos un decreto que tiene que ver con el manejo de la emergencia. Ese decreto básicamente era innecesario porque ya está en marcha una ley de emergencia nacional que da todos los instrumentos para mantener lo que se conoce hoy popularmente como la cuarentena y el distanciamiento social o el distanciamiento físico. Y está otro decreto importante que es de carácter complementario que fue aprobado de acuerdo a las disposiciones de la Sala de lo Constitucional del decreto que protege el sistema de derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso básicamente fue vetado por el presidente de manera sorpresiva, sin argumento y contenidos de carácter inconstitucional, para tratar de enviar una nueva iniciativa que simple y sencillamente rompe con los marcos constitucionales y además no tiene validez porque se le está dando facultades a un Ministerio de Salud que no tiene. Es una competencia que no tiene. Por lo tanto, el hecho de que a través de un decreto se le transfieren facultades que no están contempladas en los marcos de la ley, se vuelve totalmente no solo peligrosa, sino también violatoria de los marcos legales. Pero lo más delicado fue básicamente el acuerdo, nosotros hemos dicho que es un pacto. El presidente vino criticando tanto a los procedimientos de ciertas fracciones políticas y hoy resulta que pacta con esas fracciones políticas con un mecanismo que no tiene ningún tipo de soporte en materia de debate, de diálogo, de discusión y sin conocimiento previo
se aprueba lo que ya se había venido hablando públicamente y no se quería aceptar en reuniones privadas, la aprobación de 1.000 millones más en endeudamiento del Estado. 1.000 millones que no tienen un plan, no tienen un diseño, no tienen una claridad, no tienen un marco de transparencia y simple y sencillamente se le da prácticamente casi como un cheque en blanco porque hasta ahora, hasta estas alturas, el presidente y su grupo no ha llevado un tan solo informe serio a la Asamblea Legislativa de la ejecución de los 2.000 millones de dólares. Hay un comité de seguimiento, ese comité de seguimiento hasta ahora no ha presentado un solo reporte, donde están 6 representantes del gobierno y 5 representantes no públicos, entre los cuales se encuentra la UCA, FUSADES, se encuentra la ESEN, se encuentra, por supuesto, ANEP, Camaresal, y no, hasta ahora, después de haberle liberado 2.000 millones de dólares, no se ha encontrado todavía ninguna posibilidad de un reporte oficial detallado de cómo se está cumpliendo el decreto de ejecución de los 2.000 millones de dólares. Y ya se adelantaron a pedir 1.000 millones más. Solo para cerrar de esta parte, es tan delicado que todos sabemos que en menos de un año, este presidente de la República y su grupo tienen a disposición, o más bien se le ha liberado, más de 3.700 millones de dólares. Se le ha autorizado en materia de posibles endeudamientos a distinto nivel. Si tomamos en cuenta los 2.000 millones que fueron autorizados semanas anteriores, los 1.000 millones que de manera antiética este día fueron aprobados por distintas fracciones políticas bajo la presión del Ejecutivo, y ya más de 600 millones que se habían aprobado para integrarlos al presupuesto del año 2020. Estamos hablando de más de 3.600 millones, más de 3.700 millones de dólares en menos de un año. Es el endeudamiento concentrado más grande de la historia, que están a disposición del Estado, pero son recursos, son dineros que el Estado, el país va a pagar, que el país tiene que honrar. Y no se vale que no se quiera establecer mecanismos, protocolos y sobre todo procedimientos en el marco de la transparencia. Te estoy hablando que más de 3.700 millones de dólares en menos de un año. Y fíjate, eso representa 4 años de inversión pública concentrada, 4 años. Si tomamos en cuenta que la inversión pública por año en el país han dado por 800 millones de dólares. Y si tú me multiplicas 4 por 8 son 32. 3.200 millones de dólares. O sea que realmente es una situación muy difícil y sobre todo porque lo que hemos encontrado es un presidente que hasta ahora lleva más de 50 días en una burbuja. Más de 50 días, no ha tocado terreno todavía, no. En toda esta emergencia, donde todo mundo se ha puesto las pilas, generalmente los municipios, los gobiernos municipales, la población, a quien hay que felicitarla, porque no es fácil estar más de 50 días encerrado, tomando en cuenta las condiciones materiales, económicas y especialmente sociales de familias que viven en casas pequeñas, que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y por supuesto la Asamblea Legislativa, que más allá de los temas en los cuales hemos reprobado por el procedimiento, la forma en que se ha hecho, hay que decir que los diputados han estado al pie del cañón. No podría decir lo mismo del presidente. Más de 50 días. Esto no sé realmente el registro, pero tú como periodista sabes que hasta ahora no tenemos registro que el presidente se haya ido a parar a una institución pública
o haya ido a alguna comunidad o haya ido a algún lugar a supervisar de cómo está caminando la situación. Es decir, desconectado de la gente, de la comunidad y sobre todo generando mucha incertidumbre, mucho miedo. Nosotros estamos altamente preocupados porque hay un manejo, no solo de él y de su grupo, de estadísticas bastante, que yo diría que son estadísticas poco confiables, que se manejan muy discrecionalmente y que ahora hemos llegado a la situación que hemos llegado, donde después de la actuación heroica de los ciudadanos, se les quiere culpar. Hoy pareciera ser que los ciudadanos son los que tienen la culpa del problema que estamos viviendo. No se vale. Cuando por razones, por esa incapacidad de escuchar y esa incapacidad de dejarse ayudar, simple y sencillamente lo que hemos visto es una falta adecuada de protocolos, es una falta suficiente de profesionales que conozcan sobre el tema. Si no, solo basta ver el tema de los centros de contención, basta ver la forma en que se han manejado otras instalaciones que están sirviendo para poder controlar y supervisar el manejo discrecional de las pruebas, de los test, como él le conoce. ¿Cómo es posible que pase una persona 35, 40, 45 días cuando estamos hablando de que se dice que se han hecho 1.600, 1.400 pruebas, que técnicamente, según datos, lo que han estado haciendo no más de 700 pruebas, etcétera? Entonces, realmente vemos una situación donde cada día se confirma que todo apunta a que lo que se está construyendo es queriendo utilizar la pandemia, la emergencia, para ir avanzando en el desmontaje de la plataforma democrática que hemos construido en los últimos 28 años. Pasando por encima de las leyes, tratando de no cumplir los procedimientos institucionales y forzando incluso a instancias altamente profesionales como la policía o las Fuerzas Armadas a hacer cosas que no les están permitidas por ley. Y esto es peligroso porque hay ya una reafirmación sistemática y permanente de violación a los derechos humanos, a los derechos universales de las personas, de la familia, de los colectivos. Y esto ya no solo lo decimos nosotros, esto ya es una preocupación a nivel internacional. Ahora bien, las medidas es necesario que el gobierno cuente con algunos instrumentos legales, por ejemplo, para enforzar la cuarentena, al mismo tiempo que tiene que contar con algunos fondos de emergencia, porque esta es una situación extraordinaria, ¿no? ¿Dónde se dibuja la línea entre esas cosas que necesita el gobierno y estos abusos que está describiendo? Bueno, la línea se dibuja básicamente en qué tanta voluntad tenés de cumplir la ley, qué tanta voluntad tenés de un diálogo político serio, qué tanta voluntad tenés de generar información adecuada, oportuna y creíble, qué tanta capacidad tenés de abrirte a la prensa de manera más libre, de responder a las preguntas de los profesionales de la comunicación. Hasta ahora tenemos semanas enteras de no ver al presidente contestándole a los profesionales de la comunicación. Y, por supuesto, la voluntad de no seguir con esa estrategia de confrontación y descalificación de las principales instituciones del Estado. Eso no. Entonces, eso va configurando un escenario donde lo que yo quiero es que no me controlen, lo que yo quiero es que no me auditen, lo que yo quiero es que me dejen hacer lo que yo creo y lo que yo quiero. Y aquí no estamos ante un hecho personal. Es el país, es el Estado que tiene que responder por distintas situaciones. Entonces, responde a tu pregunta, sí. Nosotros reconocemos que todo gobierno y todo Estado necesita de recursos, sobre todo en una situación de estas características. Bueno, y por eso fue que aprobamos los 2.000 millones de dólares. Bueno, y por eso es que hemos aprobado más de 38 decretos legislativos, todos ellos relacionados con la emergencia que está en curso, todos para tratar de contribuir a darle los recursos al Estado, llámese gobierno nacional, que es el que concentra la mayor parte de esos recursos,
o llámese gobierno municipal, que también se le ha venido dotando de ciertos recursos que todavía no han llegado, pero es importante que los tengan para enfrentar las distintas demandas de carácter territorial y local. Y este gobierno ha tenido no solo los 2.000 millones disponibles hasta ahora, sino ha tenido también la facilidad para poder hacer distintos movimientos presupuestarios en el año 2020 que le permitan tener recursos oportunos para enfrentar las distintas situaciones. O sea, por falta de recursos, tampoco este gobierno se puede quejar. Lo que más preocupa es lo otro, es decir, la forma en que le quiere utilizar. No quiere control, ¿no? Entonces, esto va a tener consecuencias más tarde. ¿Por qué? Porque si no se observa la ley, si no se observan los procedimientos, tarde o temprano vamos a ser testigos de situaciones donde los recursos no han sido o correctamente utilizados, o los procesos no han sido de acuerdo a la ley, o los impactos no son a partir de las prioridades que se habían mandatado, como por ejemplo, en los 2.000 millones estaba ya en distintos artículos que básicamente el gobierno debió ya tramitar el subsidio para pago de salarios de las micro, pequeñas y medianas empresas y de todas aquellas actividades económicas que por razones de la cuarentena se pararon de un día para otro, y las micro, pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad para poder responder por un mes, por 2 meses. Ya en el decreto de los 2.000 millones se había dejado hasta 2 meses para subsidiar el tema de los salarios de las actividades económicas por la razón de la cuarentena. Resumo lo siguiente: efectivamente sí, todos estamos conscientes de que hay que facilitar no solo los recursos financieros, que lo hemos estado haciendo, sino también los marcos legales. ¿Qué más marcos legales de lo que se han facilitado al Estado y al Ejecutivo para actuar? Pero claro, el Ejecutivo quiere seguir por encima de las instituciones, quiere seguir confrontando con la sala de lo constitucional, quiere seguir desconociendo el trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quiere seguir desconociendo las facultades que tiene la Fiscalía General de la República, quiere seguir militarizando zonas y perímetros que no le corresponden a las Fuerzas Armadas, sino a los equipos médicos. Es decir, estamos ante una situación muy peligrosa. La pandemia no es para militarizar el país. La pandemia, enfrentar una crisis como esta, de lo que se requiere es de movilizar todos los recursos disponibles del país y del Estado para ponerlos al servicio de cómo enfrentar de manera más eficaz y más oportuna esta situación que amenaza nuestras vidas, no solo nuestras, de las familias, sino también de las comunidades. Nosotros hemos identificado que esta crisis tiene al menos 3 aristas principales: la arista sanitaria, la arista económica y la arista de la democracia, ¿no? Entonces quisiera ir un poco en orden en estas. En cuanto a lo sanitario, se dijo que el gobierno tomó algunas acciones positivas y oportunas al inicio de la crisis. ¿Cómo han evaluado ustedes este hilo, digamos, de medidas sanitarias desde que empieza a gestarse y advertirse que esto va a crecer hasta este momento? ¿Cuáles han Mira, sido los principales aciertos y desaciertos? Mira, la crisis sanitaria se comenzó bien, como tú dices. Se comenzaron tomando medidas restrictivas, correcto. Se comenzaron haciendo marcos legales, correcto. Nosotros participamos en todos ellos. La Asamblea ya ha tenido una excelente labor. Pero también se comenzó a manejar un sistema que no era el que institucionalmente estaba instalado. Los sistemas de protección civil a nivel nacional, departamental y municipal, se empezó a dejar de tener esa articulación con los municipios, que es clave. Se empezó a dejar de tener un diálogo sincero y constructivo con la Asamblea. Se empezó a confrontar con la sala, con el órgano judicial. Se empezó a dar funciones y competencias a la policía y al ejército que no corresponden. Por supuesto que el trabajo de la policía y el ejército en cualquier emergencia siempre es importantísima y decisiva, y destacar y reconocer el papel de las instancias que están contribuyendo y están ayudando. Pero está claro que se empezó a ir por una ruta de no escuchar, de no dejarse ayudar, de no poner profesionales capacitados al frente, y esto fue generando una situación de mucha incertidumbre, de mucho desorden, y sin estar claro cuál era la salida, hacia dónde vamos. Y lo que se profundizó fue el miedo. Y además se ha jugado mucho con la estrategia del miedo y se ha jugado mucho con la desinformación,
Y lo que menos realmente hemos tenido es información seria, información fidedigna, información confiable. Y creo que eso es lo que ahora ha generado esta situación, donde pareciera ser, estamos todos conscientes que íbamos a llegar a un pico, pero que en este pico se sigue generando un comportamiento de no escuchar y de no dejarse ayudar. Hay que reconocer que, y vale la pena decirlo, que ya hemos pasado por otras situaciones dramáticas, no de las características de esta emergencia, que es muy particular, que no solo nos ataca a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero yo le doy hasta ahora mi reconocimiento, el premio mayor hasta ahora, y espero que así se cierre, a los ciudadanos que han sabido aguantar, han sabido resistir y saben que si hacemos un poco más de esfuerzo en los próximos días, primero Dios, todo va a salir de la mejor manera. Ahora, esta ciudadanía que está haciendo un esfuerzo es una ciudadanía que se está viendo en el dilema de enfrentarse por un lado al COVID y por otro lado a una crisis económica sin precedentes. En este sentido, quería preguntarle cómo evalúa las medidas económicas, cómo evalúa la celeridad con la que se están tomando y si cree que el gobierno está entendiendo que no hay un dilema entre la salud y la economía. Yo creo que el gobierno lo único que está entendiendo, y lo voy a decir un poco con preocupación y tristeza, es que a través del estilo del presidente, pareciera ser que todo se resume en concentrar la mayor parte de recursos discrecionales decididos por él y su grupo y concentrar poder político tratando de hacer a un lado las leyes. Y eso es la preocupación generalizada que se está construyendo ahora, que pareciera ser que se quiere desmontar el Estado democrático y se quiere ir instalando poco a poco un Estado autoritario, lo que nos puede llevar a una neodictadura, de la cual ya hemos tenido experiencia del conflicto anterior y por el cual el país no debería de volver ni a pasar, ni tan siquiera por asomo. Pero ese es un peligro latente. Por eso es que se entiende por qué se procede de esta manera. ¿Por qué no hay un plan? ¿Por qué no hay un diálogo para un plan de recuperación económica de corto, mediano y largo plazo? ¿Por qué no hay un diseño de política nacional? ¿Por qué no hay un diseño de política pública? ¿Por qué no hay un entendimiento con la Asamblea? ¿No hay un entendimiento con todos los niveles del sector privado? ¿Por qué ahora se desconoce el trabajo y el papel de los partidos políticos? ¿Por qué ahora se trata de bajarle perfil al trabajo de los gobiernos municipales? Porque simple y sencillamente lo que se quiere precisamente es utilizar estos recursos y ponerlos en ruta de un diseño, de un estilo político y de un estilo de gobernar que está muy distante de la plataforma democrática que hemos venido construyendo. Esto, desde mi perspectiva, es de los que representa uno de los mayores peligros. Ya la señal la tuvimos el 9F. La otra señal la tuvimos con la declaración pública del presidente en un tuit que prácticamente desmontó el trabajo de la Asamblea Legislativa. Y estamos teniendo reiteradas señales de querer doblegar el papel, el trabajo mandatado por la norma legal de distintas instituciones del Estado que son parte de los pesos y contrapesos. Aquí el gran error es entonces decir, bueno, no, primero lo que hay que hacer es atender la emergencia. Todos estamos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo en que hay que atender la emergencia y esa es la prioridad. Y después vemos cómo levantar la economía. Bueno, lo cierto es que pareciera ser que este presidente y su grupo lo que quiere es quebrar la economía. Quebrar la economía. Y después de quebrar la economía, instalar un mecanismo de un gobierno populista que se dedique nada más a generar un esquema de demanda subsidiada con propósitos de carácter político electoral. Nosotros no vamos a jugar en esa cancha. Nosotros creemos que ha llegado el momento de sentarse el gobierno, la asamblea, los partidos políticos, los gobiernos municipales y, por supuesto, el sector privado, que es fundamental en esto, para hacer un diseño de cómo vamos a salir
de la otra gran crisis que posiblemente sea igual o más profunda de la crisis sanitaria que tenemos, que es el tema del empleo, que es el tema del ingreso, que es el tema de la economía, que todos los pronósticos que tenemos es que de seguir así como estamos, sin una brújula clara, que solo estamos pensando en el dinero fácil a través de las peticiones del presidente de la República. Es decir, bueno, a mí no me importa, yo lo que quiero es que me aprueben más dinero, más dinero, más dinero, pero sí, pero lo importante es cómo vamos a generar dinero, cómo vamos a generar recursos en nuestra economía. Y eso requiere de un plan claro, eso no tiene que ver solo con, no, eso no podemos dejarlo al estilo de los caprichos o que yo lo que quiero es esto. El país tiene que saber hacia dónde vamos. Y eso requiere claridad, certidumbre y mucho diálogo serio, pero serio, de manera estructurado, para no estarnos viendo con situaciones de improvisación permanente y de ataques injustificados a las distintas instituciones. Ahora bien, el presidente sigue teniendo una alta popularidad y esta alta popularidad le da un capital político que le ha permitido hasta el momento ignorar algunas voces y que su agenda política pase casi sin mayores sobresaltos en la Asamblea Legislativa. Entonces, considerando esto, ¿qué tipo de oposición se puede hacer si el presidente siempre puede recurrir a un chantaje que hasta el momento ha resultado efectivo? Bueno, mira, qué bueno que el presidente sea popular. Yo creo que nadie debería de enojarse porque un presidente sea popular o que un alcalde o alcaldesa sea popular. Yo creo que de lo que se trata es de mantener el marco de confianza en la gente. La historia nos ha dicho que en El Salvador generalmente los primeros años todos los presidentes han sido muy populares. Claro, los tiempos van cambiando por la intensidad de la comunicación, ¿verdad? Pero ser popular no significa que vas a desmontar un Estado democrático. Ser popular no implica que vas a pasar por encima de las leyes. Ser popular no implica que vas a estar confrontando y vas a estar destruyendo el trabajo de otras instituciones. Porque la popularidad, así como llega, se fuma. Eso está probado, si eso son ciclos. Y cuando ya no la tienes, ahí cuando empiezas a querer dar cuentas de lo que hiciste mal y de lo que hiciste fuera de la ley, es ahí donde ya básicamente te encontrás con una serie de situaciones. Todo es efímero. Nosotros quisiéramos que la popularidad de cualquier funcionario se utilice para construir, para dialogar, para concertar, para acordar aspectos relevantes e importantes de país, de Estado, ¿verdad? No, la popularidad no se puede utilizar para dividir, para confrontar y para destruir. Yo creo que no debe ser esa la lógica. O sea, sería muy mal tino cuando uno tiene la oportunidad de ocupar eso para ponerlo y volcarlo en términos positivos y constructivos. No estamos viendo eso hasta ahora. Ojalá haya una reflexión en el camino. Insisto, ya hemos tenido historias de cómo terminan gente muy popular, ¿verdad? Pero que generalmente se le olvida que la popularidad no dura para siempre. Ahora, observadores internacionales de mucho peso, incluso las Naciones Unidas, han emplazado a este gobierno por algunas actitudes de derechos humanos o de falta de institucionalidad. Y mi pregunta en este sentido es, si no está escuchando a los actores locales y tampoco está escuchando actores de peso como Naciones Unidas, ¿a quién está escuchando el presidente y por qué está tan confiado de seguir su agenda? Bueno, mira, a mí me gustaría que esa pregunta la contestara el presidente. Y lo bueno que para contestar ese tipo de preguntas, así como estamos contigo, es que un formato de la dinámica democrática es que todo presidente debe estar abierto a, como todo líder político, incluyendo el presidente, debe estar abierto a las críticas, debe estar abierto, debe ser muy tolerante, debe saber incluir, debe saber articular, porque ese es el éxito en el mediano plazo de un país. Un país no, digamos, en el caso nuestro ya tenemos repetidas historias que ir por otra ruta siempre nos ha llevado a malos resultados. Entonces, cuando no escuchas voces de ese tipo, como las que ya estamos observando a nivel internacional, gente de muy alto nivel expresando preocupaciones clarísimas
por las experiencias que han conocido en otras partes del mundo. Y cuando se desestiman, se le resta importancia, incluso se cae en el esquema de ridiculizar esas apreciaciones y esas posiciones que son distancias muy serias a nivel internacional, y a nivel nacional se comete un terrible error. Y yo creo que sería una muy buena pregunta que se tiene que hacerle al presidente cuando dé la posibilidad de que los medios, como lo que tú representas, de manera muy libre y sin ningún tipo de cortapisas, le puedan hacer preguntas de estas características para ver qué responde. En realidad no podría responder yo por él en ese sentido. Ahora bien, señor secretario, haría mal mi trabajo si no le pregunto esto. En los gobiernos del FMLN hubo una actitud de desoír en algunos momentos a la Sala de lo Constitucional. Hubo intentos jurídicos, políticos y retóricos de no acatar algunas sentencias, y hubo también actitudes retóricas fuertes contra los actores de sociedad civil que se estaban pronunciando a favor de esta institucionalidad. Le pregunto esto con la mayor necesidad para saber si usted considera que el FMLN es corresponsable de esta actitud de no acatar fallos judiciales o de restarle importancia a esta institucionalidad y al balance de poderes. Vamos a ver, solo te lo sintetizo de esta manera. Democráticamente es aceptable que tú digas no estoy de acuerdo con lo de la sala, o no estoy de acuerdo con una resolución de un juez, o que tú digas no estoy de acuerdo con un procedimiento legislativo o con una forma en que se generó la construcción de un decreto. Pero lo que tú no puedes decir es yo no voy a cumplir eso. O sea, entre no estar de acuerdo y desconocer la autoridad y la ley, hay una gran diferencia. Eso en los gobiernos del FMLN no pasó. En realidad fue un debate muy fuerte con distintas instituciones, pero nunca al grado de desconocer públicamente que no íbamos a aceptar lo que la ley dijera. Eso no. Pues si tú ves bueno, incluso me acuerdo el ejemplo de los 900 millones cuando fue el endeudamiento, que precisamente en un esquema como este, que tuvo mucho más debate, la sala lo declaró inconstitucional por la falta de discusión, de debate, de información, de valoración, porque consideró que había sido, entre otros criterios, acordado de manera demasiado rápida para la complejidad que representaba para el país. Vean. Pero nosotros realmente en dos gobiernos, y especialmente en el último, nunca llegamos a extremos como lo que hemos visto en menos de un año por este liderazgo de este gobierno. Le pregunto solo una vez más y luego nos movemos de tema, pero ¿hubo en esos gobiernos, además de expresar un desacuerdo, hubo actitudes bastante fuertes en contra particularmente de la Sala de lo Constitucional en su momento? Y solo insisto en este punto, si considera que el FMLN fue corresponsable, al menos de restarle esa credibilidad que ahora tanto le hace falta a un judicial que tiene que controlar a un ejecutivo que está abarcando cada vez más poder. No, al contrario. Si hay algo que se fortaleció en los últimos años, fue el marco de independencia del órgano judicial y especialmente de la Sala de lo Constitucional. Más allá del enorme debate que hubo, se debe reconocer que en los últimos 10 años, si hay algo que ganó mucha fuerza, mucha independencia, es la Sala de lo Constitucional y el órgano judicial en su conjunto. Todavía hay mucho por hacer en las instituciones nuestras. No somos una democracia perfecta, pero esta democracia tierna dista mucho de lo que éramos antes de los acuerdos de paz. Son 28 años de construcción democrática sobre los 29 que hemos venido trabajando todos. Hay que seguir mejorando y perfeccionando esta democracia, y eso implica el respeto de los pesos y contrapesos, el respeto a las libertades individuales y colectivas, el respeto a la Constitución. Entonces, y eso es lo que vemos, que en tan solo un año está siendo pisoteado de manera
sistemática y no podemos, eso no se puede permitir, eso no, digamos, como país no lo podemos permitir porque caeríamos en una de las situaciones de mayor incertidumbre en todos los sentidos. Ahora, la institucionalidad tiene dos pilares. Tiene el pilar de respeto a las leyes y tiene el pilar de gestión y de meritocracia. ¿Cómo ve ese ámbito? ¿Cómo ve el tipo de funcionarios que tiene el gobierno? Si están preparados para la función que tienen o cuál es el criterio por el cual ellos están tomando las decisiones que toman. Bueno, mira, yo lo único que te puedo decir es que meritocracia no veo por ningún lado. No, no. Eh, si no sé si podía decirte es grupocracia, alguna cosa que... pero yo lo que veo es un esquema de grupo, ¿verdad? De un esquema de un ejecutivo compuesto por grupos de seguidores del presidente, pero realmente cuando tú revisas los historiales, digamos, no hay ni cercanía a lo que debería ser una meritocracia para los principales cargos del gobierno, que es un asunto también que el presidente tendrá que explicar sobre qué esquema y sobre qué criterios. Pero ciertamente yo creo que en este momento en que el país pasa y en el momento que estamos enfrentando, si hay un asunto que tenemos que lograr construir más allá de las enormes dificultades de diálogo político que están establecidas o que más bien están ausentes, es que en lo que viene, si no somos capaces de lograr tener un plan de país, una visión de sociedad y un diseño de Estado en el corto y mediano plazo, podemos estar frente a una situación sumamente peligrosa, de una situación social que se va a profundizar, de unos indicadores de pobreza y extrema pobreza que se van a profundizar y sobre todo de un potencial desempleo que se puede extender y de una multiplicada informalidad económica producto de la falta de una estructura productiva que crecientemente genere empleos formales y permanentes. Y si no hay una verdadera voluntad de un pacto serio, sólido, eso nos puede llevar a una situación de un país inmanejable que ya sabemos cuáles son las consecuencias en términos no solo de pobreza, de vulnerabilidad, sino de violencia social. Creo que tenemos todavía el momento. Dicen que de las crisis hay dos opciones. O te das la oportunidad de salir adelante de la manera más consistente, o se te puede convertir en un verdadero desastre. Y creo que hoy es un momento para reflexionar. El país debe darse la posibilidad y la oportunidad de construir un diseño que nos permita convertir esta crisis en una oportunidad para construir un mejor país. No va a ser fácil, pero no hay otra vía para hacerlo en el cual todos estemos integrados, unidos y jalando en una sola dirección. Ahora bien, no podemos ignorar que esta crisis además se da un año antes de las elecciones, unas elecciones fundamentales, tanto para este gobierno como para la oposición. Y en ese sentido, el presidente pone su capital político a favor, entre comillas, de quienes lo apoyan, pero muy en contra de quienes adversan sus políticas. Entonces le pregunto, desde el FMLN, ¿qué tanto puede resistir este tipo de embates un partido que ha tenido significativas caídas y que está mostrando una posición de resistencia en bastantes temas? Bueno, mira, no, en la democracia es normal, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que la democracia son ciclos, son procesos, son dinámicas. Precisamente la esencia democrática es esa. Hoy un partido político está en el gobierno, mañana no. Hoy tú tienes un gobierno local, mañana no. Esa ha sido la historia en estos 28 años de democracia, en el cual lo que ha estado en el centro es la alternabilidad, la posibilidad que el ciudadano tenga la última decisión, la posibilidad que el ciudadano tenga la posibilidad que el ciudadano establezca un análisis, una valoración de qué es
lo que mejor le conviene, qué es lo que mejor le queda para su confianza, sus expectativas en ese territorio, en ese municipio o en el país. O sea, los tiempos cambian. Y yo en ese sentido creo que ningún partido va a estar eternamente en ningún cargo de poder. O sea, todo rota. Y esa es la magia de la democracia. Y nosotros vamos a seguir transitando por ese camino. El que el FMLN ahora esté como partido de oposición, no pasa nada. Si lo que tú tienes que hacer es volver a tener la capacidad, a construir la capacidad de reconstruir ese trato social, ¿ah? Y político con los ciudadanos, ya sea a escala local o nacional. Nosotros estamos en ese esfuerzo, pero no lo vas a hacer sobre la base de destruir a otros. Esa línea de que para tener éxito tengo que destruir al otro, eso ya son métodos bastante arcaicos y yo diría bastante obsoletos. No tienen que ser parte, o sea, hay que competir, pero hay que competir pensando siempre en el país, en la comunidad, en la gente. Pero hacer esta carrera sobre el criterio, y eso es lo que hemos empezado a ver por parte del partido relativamente nuevo que es parte del gobierno, de que para tener éxito hay que destruir a otros. Entonces, así no se construye democracia, ni se construye sociedad próspera. Para ir cerrando, secretario Ortiz, ¿qué otros caminos le quedan al FMLN para tener, digamos, una influencia en esta crisis, para tratar de conducir las políticas públicas de mejor manera? ¿Hacia dónde van los esfuerzos del FMLN? Yo resumo así: trabajar, estar cerca de la gente, ser crítico, autocrítico, estar abierto siempre a lo que la gente nos dice, poder hacer los giros que corresponde siempre pensando en la gente, hacerlo cada vez de manera más abierta, más transparente, más decente, más honesta, tratar de que los liderazgos se mantengan pegados a las comunidades y sobre todo también, sin duda alguna, la fuerza que tú representas es una fuerza importante. El FMLN representa un bloque de diputados y diputadas que, por cierto, lo felicito por su papel digno, firme, valiente, ¿verdad? Porque no todo se puede traducir en cuántos votos gano o en cuántos votos pierdo. Siempre tiene un valor, pero el valor más importante es cómo defendemos la democracia que hemos venido construyendo, que va más allá de un voto menos o un voto más, que es importante, ¿verdad? Y creo que nuestra fracción ha estado jugando ese papel decente, firme y valiente. Y sin duda alguna lo vamos a seguir jugando como una oposición constructiva, una oposición propositiva, pero una oposición firme en aquellas cosas que consideremos que violentan el Estado de Derecho y que violentan los intereses de las comunidades. Y, por supuesto, tenemos 62 municipalidades gobernando. Nosotros gobernamos en 62 municipalidades. Somos la segunda fuerza política después de Arena en gobernar territorios. Vamos a tratar de seguirlo haciendo de la mejor manera y estamos claros que nosotros en esta emergencia, más allá de establecer nuestras posiciones críticas, siempre hemos dicho, estamos dispuestos a construir, a concertar y estamos dispuestos a dialogar en función del país y en función de la gente. Y nosotros, todo lo que sea de manera seria, bajo la ley y pensando en cómo salir mejor de esta situación, ahí nos van a encontrar colaborando, participando y proponiendo. Perfecto, muchísimas gracias, secretario. No sé si creo que no se nos queda ningún tema. Sí, no, aquí va a ser... No, gracias, Ricardo, te agradezco. Yo sé que hay muchas cosas, realmente hay un montón de temas, pero yo nada más quiero cerrar enviando un fuerte abrazo a las familias. Sé que hay 15 días más de esfuerzo. Precisamente nosotros dijimos claramente que íbamos a aprobar que íbamos a aprobar una extensión más que llega por ahí por el 16 de mayo, si no me equivoco, por el 16 de mayo, y que esta ley, lo que hemos aprobado, daba todos los instrumentos. Yo quiero felicitar a la familia salvadoreña porque no ha sido fácil y la gente ha hecho un tremendo esfuerzo para quedarse en casa. Los invito
en este momento tan decisivo que estamos pasando como país, a quedarse en casa, a guardar las medidas. Eso sí, solo una cosa, conocer sus derechos. Ningún ciudadano salvadoreño puede ser sometido a procedimientos y acciones que están fuera de la ley. Ningún policía, ningún miembro de las Fuerzas Armadas y tampoco ningún ciudadano puede ser sometido fuera de la ley. Si hay un ciudadano que sepa que están actuando ilegalmente contra él, no puede permitirse que le violenten sus derechos, lo cual ha estado pasando de manera reiterada en las últimas semanas y ha sido motivo de tremenda preocupación. Precisamente por eso desde el inicio no quisimos acompañar leyes de excepción, porque sabíamos la fragilidad, la vulnerabilidad que esto provoca. Pero ojalá en estos últimos días podamos avanzar en la dirección correcta, contando siempre con el compromiso fundamental de la gente, de las familias, para poder salir de la mejor manera de esta crisis como país y como comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, secretario. Ojalá que sigamos en contacto y podamos... No, sí, estamos abiertos y gracias a ti por esta entrevista tan directa y tan franca. Ahí estamos conversando entonces y bueno, excelente. ánimo todo. Excelente, gracias. Gracias, saludos.